Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Orlando Chávez, mi compañero Miguel Marín. Somos instructores del gimnasio Kinesis Gym y el día de hoy vamos a tratar un asunto bien interesante. Vamos a dar 5 tips para personas que tienen algún padecimiento o algún problema físico y que quieren también entrenar en un gimnasio. ¿Listos? Comenzamos. Antes de comenzar con este video, si tú ya sabes que tienes un padecimiento, un problema físico, tienes que tener la autorización de algún doctor. Toma en cuenta que no todos los instructores saben rehabilitar personas, saben ejercicios de este tipo. Si tú ya con ese chequeo médico, el doctor te da la autorización para entrenar, asiste. Una vez que llegues al gimnasio y que llegues con el instructor, dile, oye, ¿sabes qué? Tengo este problema, necesito que me ayudes para hacer alguna rehabilitación. Y que él te diga sinceramente, ¿sabes qué? Si te puedo ayudar o no te puedo ayudar. Porque si él no sabe y aún así te entrena, lo que puede provocar en ti solamente es una lesión. Más del 50% de los instructores en los gimnasios no sabe rehabilitar personas. Es muy importante que tomes en cuenta este punto, que tomes en cuenta lo que te dice tu doctor para que tu entrenamiento y tu rehabilitación sea lo mejor posible. Tip número 1, muchas personas tienen un padecimiento en la parte de la espalda. Puede ser ciática, columna desviada, la espalda baja, lumbar está lastimada. Gente que quiere entrenar, déjame decirte que existe rehabilitación. Entonces en este caso vamos a enseñarte unos ejercicios con una variante para gente que quiere entrenar espalda sin comprometerla. Orlando tiene un problema en la espalda, llegó diciéndome que no se puede mover. Bueno, ¿a dónde lo vamos a apoyar? Vamos a apoyarnos en el pecho del respaldo de una silla. Entonces él se va a poder acomodar a 90 grados y lo que es el pecho sí queda el punto de apoyo para hacer las flexiones. Un ejemplo, y la espalda no se compromete. Sí se está activando, pero ya no le estás echando la carga, ya le va a dar más soporte en una estructura. Movimientos completamente paralelos, codos extendidos, igual se viene apoyando en la silla. La espalda no se compromete aquí apoyándose en tal parte. Ojo, muy importante, antes de empezar estos tipos de ejercicios, ten en cuenta que para que lo hagas mejor, calientes un poquito la espalda. Y otra variante puede ser el agarre supino. Si te fijaste, Orlando utilizó el agarre prono, el agarre neutro y el agarre supino. A base de sentarse en una silla a ángulo de 90 grados para que no comprometiera su espalda. Tip número 2, esto es para las personas que tienen problemas en las rodillas. Hay muchos factores por los cuales la rodilla duele, condiciones de clima, edad o alimentación incluso. Y vamos a manejar ese tipo de dolores con los siguientes ejercicios. Vamos a hacer sentadilla porque es donde se compromete un poquito más la rodilla. Orlando tiene un problema en la rodilla. ¿Qué va a hacer? Pues lo más normal es que cuando haga la sentadilla vas a bajar y te va a doler. Y dices, oye, ¿ya qué puedo hacer? Bueno, se van a mantener seguros de la estructura y van a bajar solamente hasta donde puedan. Antes de donde pique el dolor de la rodilla, hasta ahí van a bajar. Recordemos que la rehabilitación van a hacer movimientos para poder activar en el futuro nuevamente la rodilla, que ya no les duela. ¿Y qué pasa aquí? Que cuando usamos la rodilla para entrenar pierna, tenemos que flexionarla. De hecho, muchas personas cuando están entrenando a veces hacen brazo y les duele la espalda, hacen pierna y les duele la columna, porque a veces ni siquiera saben cómo mandar el trabajo al músculo y simplemente hacen el movimiento por hacer. En este caso, para la gente que se va a rehabilitar, vamos a enseñar a activar sus músculos, en este caso el cuádriceps. ¿Qué quiero decir con activar? Lo van a apretar. Pueden mantenerse en una posición, te quedas unos 5 segundos, te vuelves a subir otra vez. Una, nuevamente, hasta donde puedas y poco a poco vas a empezar a sentir que tu pierna se va a empezar a estimular. 2, otra variante, un desplante. Ok, eres una persona que tienes ligeramente un dolor en la rodilla, el desplante es otra opción de pierna. Lo mismo, te vas a bajar hasta donde antes de que te duela. 1, 2, 3, te subes. 1, 2, 3, te subes. Obviamente él no está bajando tanto porque tiene ese problema. Para que poco a poco y no se vayan a desesperar puedan tener mejor motricidad. Y la número 3, vamos a hacer una sentadilla sumo. Si de plano tu rodilla ya sí te duele bastante, pero te da mucho miedo entrenar, esta sentadilla te puede ayudar bastante porque no se compromete tanto la rodilla, se compromete más el músculo femoral. Como quiera, vas a bajar hasta donde te permita, haces una pausa controlada y te subes normal.
La idea es que poco a poco tu cuerpo se va a acostumbrar a hacer flexiones, flexión, flexión. Estos van a ser ejercicios básicos para problemas con rodilla y para que puedan trabajar sus piernas. Tip número 3, también existen personas que tienen problemas en sus hombros. Orlando nos va a enseñar a hacer un press de hombro frontal. Vamos a atacar el área frontal del hombro primero. ¿Qué va a pasar si Orlando tiene un problema en el deltoide frontal? Él probablemente en un hombro sí va a batallar y en el otro va a estar normal. Ok, ¿quieres rehabilitarte? Bueno, solamente vas a hacer movimientos hasta donde limite el dolor. Si hasta ahí lo hace, hasta ahí está bien, antes de que duela. Y repetimos el movimiento excéntrico. Cada vez que hago un movimiento se va a detener ahí, antes de que duela, y se baja. Puede que cale, pero vamos a enseñar al cuerpo a tolerar ese dolorcito con más delicadeza y poco a poco se va a rehabilitar toda la cara. Esto es para la gente que tiene problemas a levantar por enfrente. Número 2, vamos a ver si las personas tienen un problema al momento de levantar el lateral. ¿Qué pasa? A veces hasta ahí desequilibrio, se levantan más de un lado que del otro. Pero si quieres rehabilitar el hombro, esto es lo que debes hacer, lo mismo. Hasta donde te limite el movimiento, vas a hacerlo. Si te pesa la liga, la sueltas y empiezas a hacerlo tú mismito solo. Nada más hasta donde te limite y vas a hacer el movimiento excéntrico. Controlas y bajas despacito. Nada más hasta donde te limite el movimiento. Y así poco a poco te vas a poder rehabilitar para que puedas tener mejor motilidad. Y la 3, el área de atrás, deltoide posterior. No le duele ni enfrente ni en medio, le duele atrás. Incluso puede ser que le duele el área del rombo, el área del trapecio. Ahí se puede involucrar todo ese tipo de lesiones. Lo mismo, hasta donde él pueda levantar el movimiento está perfecto. Hace un movimiento excéntrico para hacer la contracción y baja despacito. No hasta arriba, hasta donde le limite el movimiento, que les quede bien claro esto. Incluso un poquitito antes para que poco a poco no se desesperen y hagan movimientos día con día, con constancia, y van a poder rehabilitarse eficientemente. Tip número 4, esto va más orientado a las personas que no tienen ninguna limitación articular, esto ya más interno, enfermedades cardiovasculares. El doctor les recomienda hacer ejercicio aeróbico porque el anaeróbico les cuesta trabajo el bombeo de sangre, pueden tener mareos y se pueden sentir mal. Es de cuidado entrenar con este tipo de padecimiento. Entonces lo que les vamos a mostrar a continuación van a ser ejercicios aeróbicos. Vamos a hacer esto, Orlando va a hacer unos jabs hacia el frente. ¿Qué está haciendo él? Tranquilamente está inhalando y exhalando, sin presionarse. Número 2, puede ser una sentadilla media, solamente hasta cierta distancia para que no comprometamos el bombeo sanguíneo. Cuidando las respiraciones, tanto como sube como baja. Esto es muy importante para este tipo de personas. Número 3, podemos utilizar la liga para hacer espalda también. Cualquier ejercicio que te ponga tu instructor o la persona que te está cuidando, solamente ten en consideración la respiración que está tocando él. ¿Qué te puede pasar? Puede que te empieces a sentir un poquito mal. Te puedes sentar a tomar aire y relajarte hasta que te sientas bien. Recordemos que es rehabilitación. Vamos a hacer que el cuerpo se empiece a adaptar a circunstancias que no estaba acostumbrado. Se tranquiliza, se espera. Otro ejercicio que pueden hacer con la respiración es el press de hombro, lo que viene siendo con la liga. Estamos cuidando más que nada que no estén acostados o sentados. Estamos más que nada involucrando movimientos que esté parado para que no esté comprometida la corriente sanguínea. Igual, cuidan mucho las exhalaciones, tanto como suben y como bajan. Recordemos que el doctor les dice aeróbicos porque no pueden meter tanto peso para evitar síntomas que les dan, mareos, vértigo, pérdida de conciencia. La liga es recomendable para este tipo de personas. Pueden checar el canal, ahí hay varios ejercicios que utilizamos con liga, pero obviamente les vuelvo a repetir, en cada ejercicio cuiden la respiración, tranquilícense y cuando tengan una crisis de este tipo que les pasa, pueden sentarse, tomar aire, incluso estar bien desayunados, todo lo que tienen sus medicamentos que deben de tomar para que puedan seguir evolucionando con sus entrenamientos aún teniendo esta condición. Y como tip número 5, también tenemos
Algo que puede funcionar es a las personas que tienen un tipo de problema nervioso, que tengan muchas limitaciones desde el momento de moverse. En este caso vamos a tomar un ejemplo de que Orlando tiene este tipo de padecimientos. Vamos a mimetizar que Orlando tiene problemas para mover las piernas. No la mueve tanto, la mueve lento. Al momento de que ir a un gimnasio pues puede batallar, simplemente no puede mantenerse en pie. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo vamos a ayudar a que la mueva completamente, extendiendo completamente el cuádriceps y lo bajamos. Él como quiera está sintiendo cuando yo lo estoy agarrando. El músculo también puede activarse a esta manera. Aquí así. Y él también va a estar mandando la señal al cerebro de que está moviendo la pierna. 2. Vamos a enseñarle a Orlando también a que pueda contraer el músculo del cuádriceps. Vas a apretarlo. Vamos a hacer que esta persona lo apriete. Hay unas terapias donde utilizan electroshocks que les ponen una bendita y les mandan una carga eléctrica para contraer el músculo. Entonces el momento de que lo quiera contraer, unas 5 o 10 repeticiones está bien. Que lo contraiga tantito y que lo relaje tantito. Contrae y relaja en ambas piernas. Es como un movimiento de sentadilla, de prensa. Nada más que aquí solamente nos estamos orientando en esta área. 2. La persona tiene inmovilidad en los brazos. Lo voy a asistir igual. Vamos a hacer que él trate de mandarle la información al brazo para que se pueda contraer. Igual lo asistimos y él poco a poco también va a poder rehabilitar esto. Si no lo puede mover o también lo tiene muy contraído los tendones de los brazos y que simplemente está rígido, si vamos a atacar el bíceps vamos a hacer lo mismo, que él contraiga el músculo, que lo trate de contraer y que lo relaje, que lo apriete y que lo suelte, si es que se puede, para que poco a poco todas las partes se empiecen a activar. En este caso tenemos brazo, tenemos la pierna, vamos a atacar lo que viene siendo la limitación hacia arriba. De un lado sí lo puede mover y del otro lado no. Al momento de que él haga el movimiento, ayudarlo a que vayan a la par, sin estresar tanto su movimiento porque recordemos que puede estar muy tenso. Entonces hasta donde él pueda y lo bajamos. Y que poco a poco él también se vaya soltando a rehabilitar esta parte. Ahora, otra vez, no puede mover el brazo, vamos a la asistencia local. Solamente tratar de que él empiece a apretar lo que es el área del hombro. ¿Cómo lo vamos a apretar? Podemos incluso dejar el movimiento tenso arriba, cuidamos aquí su codo, que se mantenga duro, relajamos. Lo podemos ayudar con un masaje. Mientras está haciendo este movimiento, recordemos que los masajes son para calentar el músculo. Podemos hacer un masaje de hombro para que se caliente el área muscular y ya él pueda poner un poquito de más flexión y él poco a poco también va a entender que al momento de hacer los movimientos le va a dar información para que pueda moverlos y estimularlos poco a poco. Antes de finalizar con nuestro video, quiero comentarte nada más 3 cosas. La primer consejo que te quiero dar, tú que ya sabes que tienes algún padecimiento de los que acabamos de mencionar anteriormente, lo primero que tienes que hacer es ir con un doctor que te valore. Y una vez que él te dé luz verde, ya con toda confianza puedes ir a un gimnasio y sobre todo, dile a tu instructor el padecimiento que tú tienes para que él te ayude lo mejor que pueda. Mi segundo consejo va para el instructor. Si tú sabes que tienes personas con estas capacidades diferentes, lo que tú puedes hacer es estar de una manera más personal con ellos. No quiere decir que tú estés haciendo un trabajo personalizado, simplemente que los asistas mejor para que tu trabajo sea más eficiente hacia ellos. Recuerda que tienen algunas limitaciones en los movimientos. Esas limitaciones pueden provocar que esa persona se lesione más, inclusive que se lesionen otra parte del cuerpo, solamente porque la limitación del movimiento que tienen no les permite ejecutar bien los ejercicios. Y consejo número 3, si tú quieres hacer una buena rehabilitación, asegúrate que el gimnasio a donde tú vayas tenga los aparatos profesionales. No todos los aparatos están hechos para rehabilitar, son aparatos profesionales como los que te muestro aquí a continuación. Este tipo de aparatos son muy importantes que cuentes con ellos para que tú hagas tu rehabilitación. Obviamente con estos aparatos el instructor te va a poder decir hasta dónde lo puedes mover el ejercicio, hasta dónde puedes limitarlo para que tú también no te lastimes.
Con esto terminamos el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, denle like y pues nos vemos a la próxima. Y recuerden que en Kinesis Gym somos tu mejor opción.